Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Gente, qué bueno estar aquí una vez más en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos cordiales, compañeras. Hola. Saludos cordiales. Saludos cordiales. La licenciada Verónica González, que está aquí. Tantas cosas pasando en el mundo. Y acá la compañera Gloria Meléndez Mulero. Saludos cordiales. Saludos a todos y todas. Nos decía el compañero Wilton Vargas antes de Webnéticos, antes de empezar a grabar, que nos veíamos un poco rejuvenecidas. Y una de las cosas de las que vamos a hablar es precisamente de este impacto de tantas maneras, ¿no? Yo creo que hoy estamos hasta en celebración un poco dentro de lo caótica que ha sido esta semana, donde hemos estado casi al borde de un evento bélico, ¿verdad? Del cual hoy nos estamos un poco en la incredulidad de que estuvimos a punto de una amenaza de que a las 8 de la noche el martes iba a haber un acto sancionado por un presidente de los Estados Unidos que pocas horas antes había tuiteado que iba a acabar con toda una civilización. Y de momento, pues, esta sensación, y precisamente de esto vamos a hablar, ¿qué impacto tiene para la gente que vivimos aquí estas conversaciones que a veces tenemos a son de chiste mientras cogemos un café en la oficina, o que tienes con una amiga, o que tienes con una persona desconocida en la fila del supermercado, a propósito de qué impacto tiene a nivel emocional, a nivel social, a nivel de la conversación de derechos humanos, el estar así de cerca de lo que para algunas personas pensaban podía ser incluso un acto apocalíptico, como el inicio de una guerra nuclear, amenaza que no ha desaparecido del todo, ¿verdad? Porque la misma gente sigue gobernando y tiene el mismo control de las mismas armas. Pero ¿qué impacto tiene en nosotras que normalicemos este tipo de conversación, ¿verdad? Y que hoy, cuando estamos grabando esto, a 72 horas de esa gran amenaza, de momento pues regresamos a nuestros trabajos, nos peinamos, nos maquillamos, nos vestimos y tratamos de ajustarnos a un grado de vida normal, donde una vez más, wow, mano, sobrevivimos al apocalipsis. Pero ¿a qué costo, no? Verónica, ¿por dónde empezar desde una perspectiva de derechos humanos esta conversación? ¿Cómo no tomas esto? Yo creo que antes les mencionaba que a veces es difícil medir cómo uno reacciona a una cosa como esto, porque es constante, es un anuncio todas las semanas, un nivel de violencia, un nivel tal vez de honestidad, de transparencia que normalmente uno no espera. ¿Por qué transparencia? Porque normalmente un jefe de Estado no diría una cosa como que yo voy a aniquilar una sociedad. Una civilización entera, independientemente de cuáles sean sus planes, independientemente de qué esté pasando. Me atrevo a decir que en la Segunda Guerra Mundial nadie dijo una cosa como esa, por lo menos no de este lado de ese particular conflicto bélico, ¿no? No son cosas que normalmente uno espera escuchar de alguien en esa posición, donde uno tiene una expectativa razonable o no de que haya por lo menos un grado de diplomacia, que estamos acostumbrados a escuchar cosas como que no nos quedan más remedios, que nos vamos a defender si nos obligan, pero no esta idea de que vamos a ser los agresores y que va a ser realmente una campaña de genocida, ¿verdad? Porque estamos hablando de eliminar toda una civilización, ¿no? Que yo creo que tal vez la primera etapa, el shock, y seguida muy de cerca por la normalización, porque todas las semanas escuchamos algo que pensábamos la semana antes era imposible que alguien dijera. Glory, ¿cómo tú lo ves? Yo coincido con Vero. Yo creo que lo que tú decías ahorita de que ese día amanecimos con eso, nos dio un shock brutal, porque de nuevo es como que cuánto me sorprendo de cosas que ya ni me sorprenden. Es como vivimos en ese conflicto de que wow, pero okay, of course que lo va a hacer, como por supuesto que va a hacer una cosa como esa. Ya no es impensable, ¿verdad? Y entonces ese día pues nos fuimos para los trabajos, la gente llevó a los nenes a la escuela, almorzamos, pero estuvimos todo el día pendientes, todo el día asustado realmente de qué va a pasar esta noche. Yo recuerdo mirar el reloj a las 6 de la tarde y decir, faltan 2 horas. No para no lo que sea que vaya a pasar. Para lo que ¿qué va a pasar? ¿Se echará para atrás? ¿Lo seguirá? Yo recuerdo preguntarle a David en la oficina ¿hasta cuánto es el impacto del fallout de una bomba nuclear? ¿Llegará hasta acá? ¿Hasta qué radio impactará? Claro, quizás no llegue obviamente el mushroom cloud directamente, pero ¿qué impacto podrá tener? Los vientos se mueven,
¿Qué impacto puede tener una cosa como esa? Pensando quizás en Hiroshima ese mismo día, diciendo qué habrá pasado en Hiroshima, hasta dónde habrá llegado el impacto, todavía las consecuencias las siguen teniendo las comunidades, y qué va a pasar después. Y yo un poco me quiero detener ahí porque en parte hemos vivido con este estado de amenaza y ahorita cuando teníamos la conversación antes de grabar con Wilton, pues a lo largo de distintas generaciones ha habido esa amenaza de que de momento el mundo se va a acabar por un conflicto bélico, ¿verdad? Y no hablo solamente de Primera, Segunda Guerra Mundial, sino pienso sí en la Guerra Fría, pienso también en los distintos encontronazos que ha habido entre Estados Unidos y Cuba, donde la gente piensa pues ahora pero ciertamente hay algo en la proximidad, pero también más allá de la proximidad, en la falta de seriedad con que atendemos, ¿no? El hecho de que esto se esté debatiendo por redes sociales, el que, por ejemplo, Trump ha puesto unos videos bien devastadores y la escalada de las amenazas a través de Twitter como si fuera, o de Truth Social, que es su plataforma, como si esa fuera el mecanismo oficial de conversación del Estado. El gobierno iraní entonces le contesta con caricaturas que sabemos que lo sacan por el techo, y eso un poco permite como si fuera de-escalate o ir mitigando la manera en que nosotros vamos viendo la guerra como si esto fuera algo que no es tan serio. Y esa falta de seriedad, para mí, o mi percepción, es que no nos termina aliviando, no alivia el cortisol, ni alivia la ansiedad, ni el estrés de, mira, no importa lo que pase, aquí desde el punto de vista económico nada más, olvídate del humano al que no le interesa el punto de vista humano, pero económico, un aumento en la inflación, hoy acaba de volver a salir el informe, un aumento en 21% en petróleo y en sus derivados eventualmente, en los alimentos. Ese impacto va a llegar, esto va a tener unas consecuencias muy materiales, adicional o primordialmente a la gente que están literalmente bombardeando en sus casas. Y yo creo que no termina mitigando, pero nos termina haciendo aceptar de que esta es la realidad que nos tocó, esto es lo que hay y es un chiste. Y yo creo que también nos ayuda a normalizar las violaciones continuas de derechos humanos. Ya hace tiempo ya nadie está cuestionándose oficialmente, más allá de unos espacios, si Trump tiene autoridad o no para hacer estos actos a nombre de Estados Unidos. Y lo hizo en Venezuela, claro. Y la amenaza en Estados Unidos, y la amenaza en Cuba, y ciertamente la complicidad con el genocidio en Gaza junto a Israel, pero ya ese cuestionamiento de derecho humano fundamental, de administración de derecho internacional público, eso se fue, eso ya no importa. La conversación sobre el rol de Naciones Unidas o de la comunidad internacional para detener actos ya no importa, esto es como algo que ya dimos por un dado, y sobre todo con el privilegio de quienes vivimos acá, que tú nunca has visto una bomba caer. Nunca has visto una bomba caer, esa no es tu realidad cotidiana. Y veía los otros días, y con esto paso la palabra, unos videos que han estado saliendo y expertos de la conducta humana han estado hablando de este fenómeno donde los niños de Gaza están jugando con sus muñecas a enterrarlas, a que mueren producto de las bombas y tienen funerales, ¿verdad? O tienen, ¿verdad? De juguetes donde hablan de que son mártires estos muñecos y que murieron producto de la guerra. Y ese impacto, que obviamente no va a ser tan directo como el de los niños de Gaza, es el de las generaciones que están viendo hasta ahora y que están consumiéndolo como si fuera literalmente un reality show, porque no estamos viendo ni siquiera las vidas que están tocando. Y pienso que, como dijimos cuando lo de Gaza, que yo no sé, ¿verdad? Uno siempre dice no hay un punto más bajo que un genocidio, pero vas a ver. No hay vuelta atrás en la manera en que de los derechos humanos se atienden. Y yo creo que eso sí cambió a las 8 de la noche del martes. No hay vuelta atrás. No sé cómo lo ven. Yo... Bueno, pues uno quiere pensar que tiene que haber una vuelta atrás. Es difícil no querer pensarlo, pero sí, ciertamente coincido contigo de que esto es resultado directo del fracaso legal y moral, que fue permitir y apoyar el genocidio en Gaza. Nadie hizo nada. Las únicos estados que estaban en posición de intervenir, nada hicieron, ¿no? Y creo que eso es una línea directa a la situación que nos encontramos. De hecho, Wilton está poniendo en pantalla ahora mismo el countdown que pusieron en los canales, en el canal oficial israelita, el canal 13, ¿sí? Esperando literalmente como si esto fuera que va a caer la bola en New York's Eve, ¿verdad? Sí. En la víspera de Año Nuevo en Nueva York, Verónica. Así es, ¿no? Y la figura de Benjamín Netanyahu detrás de esta situación, o sea, será algo, pues que los historiadores tendrán mucha tela para cortar cuando lo estén examinando. Y en ese momento también ya habíamos hablado nuevamente de la muerte del derecho internacional, sí, y creo que
cuán, no, pusilánime es la palabra que me dice, cuán débil es la estructura que hemos creado. Porque el único propósito de la ONU es evitar que este tipo de cosas pasaran. Y lo débil que han demostrado ser nuestras instituciones, lo débil que ha demostrado ser la propia OTAN, que yo no sé si todavía existe cuando un miembro de la OTAN, la OTAN está amenazando con invadir territorio de otros Estados miembros. Creo que la OTAN ya no existe, así que reclamarle cosas a estas alturas parecería académico. Pues sí, parecería un poquito absurdo, pero tenemos que pensar que es vuelta atrás, tenemos que poder reconstruir. Lo único que posiblemente el bajo va a ser más bajo todavía. Sí, yo creo que en parte la confusión que hemos tenido, o sea, se ha generado mucha confusión que ha puesto a la gente en mucha ansiedad, y aunque quizás podemos decir que aquí en Puerto Rico la cobertura de todos estos hechos ha sido mínima o no se le ha dado en los medios la importancia que corresponde y que nos hemos seguido concentrando en la pequeñez de acá de la isla, ¿no? Sin quitarle mérito e importancia a las cosas que están pasando en nuestro país, pero cuando tú miras lo que está pasando allá, pues empequeñece, ¿verdad?, lo que está pasando aquí adentro. Así que aunque la cobertura mediática no ha sido tan amplia sobre esos temas, la gente sí lo está consumiendo a través de las redes sociales y lo está viendo a través de las redes sociales, y le genera mucha ansiedad a la gente, porque no se discute, no se entiende, no sabe lo que está pasando, y además tú dices, esto es una bomba, aquí se acabó esto, se acaba la civilización. Entonces, ¿la civilización cuál? ¿La de Irán o toda? ¿Qué es lo que está pasando? Es una cosa bien terrible. Pero a la misma vez se genera toda una imposibilidad de nosotros poder ni siquiera procesar ni hablar de analizar esto que está pasando, porque el lunes y martes vivimos bajo una amenaza de que empieza una guerra nuclear. Entonces el martes amenazan al Papa potencialmente de hacer un revolú y llevárselo y hasta matarlo con el llamado ¿cómo se llamaba? El papado de Aviñón. Entonces luego el jueves viene el presidente y hace un post donde se ve un feminicidio claramente de la forma más vil posible, para entonces resaltar lo bueno que está haciendo ICE y resaltar que todos los latinoamericanos son criminales. Y entonces ayer Melania Trump trae de nuevo los Epstein Files y se genera diálogo con esta persona que ella conoce. Y no pasar por alto la crudeza de la imagen de Trump el día de Pascua con el conejo de Pascua al lado, mientras hablaba de aniquilar gente. Eso fue esta semana también. Y literalmente, ¿qué impacto tiene para la psiquis colectiva? En una actividad de niños. Y un poco hablar de cuál es el impacto quizás en el tiempo que nos queda para el tema de derechos humanos. Yo creo que esta futura generación, que yo creo que es bien importante, la generación de niños ahora que están viendo esto, pero yo creo también hablar de qué es lo que hay que salvar o qué se puede salvar. Los defensores, porque esa sensación que tú tienes de futilidad, no hay nada que tú puedas hacer contra una bomba nuclear, pero tampoco hay mucho que tú puedas hacer contra un huracán categoría 5, ¿no? Pero ¿cómo uno se prepara? ¿Cómo nos preparamos para este tipo de desastre? Y es porque pues esta idea del asedio, siempre hablamos, ¿verdad? Si viene una bomba nuclear, pues hay gente que dice a mí que me lleve rápido. Hay otra gente que decimos que vamos para la refundación. Y esa palabra pues suena cooptada por el Partido Popular Democrático, pero es una palabra de futuro y de porvenir. Y un poco decir cómo, qué es lo que hacemos con lo que quede después, ¿no? Yo sé que esa pregunta es dura si pensamos en el contexto de una guerra nuclear, pero en el contexto de lo que quede después de esta guerra contra los derechos humanos. ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere? Glory, ¿tú quieres? Yo creo que nosotros debemos quizás hacer un esfuerzo que igual puede ser fútil, de pensar qué es lo que va a quedar, porque qué voy a reconstruir depende de qué se destruyó. Y pensamos ahora en las cosas que se han perdido hasta el momento, pero falta todavía por lo menos 2 años más, 2 años y medio de esto. Y cada semana pasan cosas que pensábamos que no iban a ocurrir. ¿Qué es lo que nos queda? Yo creo que hay que hacer un ejercicio de mirar hacia adelante y qué potencialmente podríamos perder adicional para saber de ahí de dónde vamos a reconstruir. Pero, y quizás igual pudiera ser fútil porque pues quizás no puede superar, ¿verdad? El proceso, pero yo creo que también hay que analizar y pensar qué es lo que queremos, cuáles son las cosas esenciales que queremos seguir defendiendo. Ante todo lo que se pierde, que es lo prioritario. Y esa es una conversación que hay que empezar. Y yo creo que, por ejemplo, áreas como, y son lugares donde creo que todavía hay una incidencia importante, yo creo que sí una ganancia, por así decir, ha sido el despertar de conciencia de que la figura del presidente ya no tiene una legitimidad
real. Trump es un hazmerreír con mucho poder, pero es un hazmerreír, ¿no? El hecho de que su salud mental esté todo el tiempo cuestionada no es una cosa de su salud mental, es que literalmente la gente piensa que esta persona es un hazmerreír y no hay otra manera de explicar lo que está haciendo. Pero yo creo que eso es importante, creo que también los temas que tienen que ver con asistencia pública, porque es una manera de decir lo que esté del lado de la gente es algo que no va para la guerra nada, ¿no? Yo creo que ese posicionamiento es importante. Como que puedo decir, esas dos cosas son áreas importantes. Creo que ayer lo de Melania fue una victoria en términos de volver a sacar el tema. La gente decía, pero ¿por qué ella misma está sacando el tema? Si ya nadie está hablando de Epstein Files, pero es importante que de ahí se puedan agarrar de nuevo el discurso de rendición de cuentas, ¿verdad? Porque creo que si hay algún interés de buscar una manera de sancionar o de detener a Donald Trump, los Epstein Files le dan a la misma vez capacidad a la gente de hacer algo de rendición de cuentas sobre la figura del presidente, si algo. La salida de Pam Bondi, creo que también es una buena noticia, ¿no? Y habla entonces de esa fragilidad del gabinete de Donald Trump, el ataque de Donald Trump a los católicos, creo que también es una cosa porque el catolicismo tiene algún grado de poder a nivel internacional y creo que eso también es importante. Creo que esas son áreas de oportunidad, de la pérdida de legitimidad de los espacios y de poder ver el poder desnudo. Creo que eso es... a mí... Pero creo que la pregunta es por esta oportunidad para Coel. Estamos en un momento, o sea, que el río está revuelto. ¿Quién va a tener ganancias aquí? Es lo que todavía no sabemos. Y uno quisiera pensar de que algo se va a poder rescatar, de que esto es lo que nos va a confrontar con las limitaciones, ¿no? Porque los derechos humanos, incluso los defensores de derechos humanos, los que estudiamos derechos humanos, trabajamos en este campo, sabemos que los derechos humanos no son y nunca han sido suficientes, ¿no? Que necesitamos mucho más que eso. Pero yo no sé si el resultado va a ser exigir más, o si por el contrario va a ser, por ser el lado más negativo, porque por supuesto, renunciar a más pensando que eso nos va a ser más seguro. Porque se puede por cualquier sitio. Tenemos historial de eso. También. ¿Ya? Yo creo que mientras todo esto está pasando y el tema de la militarización, y de momento pues surgen otras amenazas, como por ejemplo un boots on the ground que podría llevar al servicio selectivo, ¿verdad? Que es servicio militar involuntario, la intervención a otros países como sería Cuba, la vulnerabilidad de Puerto Rico como un lugar que tiene base, la apatía del gobierno de Puerto Rico de tocar este tema simple y sencillamente no está pasando, y de hecho en una de las conferencias de prensa alguien del gobierno, que no quiero decir que fuera gobernadora porque no estoy 100% segura que fue ella, pero creo que sí, dijo que eso eso era ya, que eso no iba a pasar nada aquí, que se parece, ¿se acuerdan? Al COVID, y se parece a lo de los inmigrantes. Pero yo creo que hay un área de oportunidad de ver esa caída de la institución. Yo creo que el debilitamiento de la figura de Donald Trump es importante porque puede ser un momento de resurgir de organizaciones y grupos comunitarios que llevan haciendo ya resistencia 2 años y que claro que están vilipendiados, claro que están exhaustos, pero creo que están presentes. Creo que también el tema de la guerra fragmenta otras políticas de Donald Trump, como son las políticas migratorias, y por eso ayer ese posteo desesperado de ese asesinato que hace un hombre a una mujer. Horrible. De una manera muy terrible, pero es porque está desesperado, porque se le van cayendo los andamiajes, porque no hay tantos recursos, no hay tanto dinero, no hay tanta legitimidad, no hay tanta autoridad como para tener todos los frentes abiertos que él tiene abiertos. Y en ese sentido, pues creo que lo debilita. Sobre el qué queda después, mira, yo tengo una apuesta a los derechos humanos también como una manera, que los derechos humanos, que como una manera de provocar, pero también de atender estas rupturas o estas fallas en el sistema o cuando el sistema se cae, ¿no? Y los derechos humanos no están ahí como algo pasivo, sino yo creo que como literalmente puntas de lanza de cómo nos imaginamos que sea del otro lado. Yo pienso, por ejemplo, en lo que ha pasado también estas últimas semanas, que mientras estamos en la guerra, de momento se acaban de validar las terapias de conversión para menores de edad. Y nadie está hablando de eso porque no solamente es un tema trans que a nadie le importa, o que genera poca atención, ¿verdad? Lamentablemente. Pero es un espacio también de incidencia que de momento está debajo del radar. Y hay grupos que se están organizando alrededor del tema se siguen organizando alrededor del tema de la comunidad trans, haciéndole frente. Creo que también lo que ha pasado con ICE en las últimas semanas, donde tuvieron que sacar gente de ICE para ponerlos conjunto a la gente de TSA porque estaban paralizados, debilitó el tema del funcionamiento de las redadas, y he leído están hablando de resurgir de grupos comunitarios en contra de ICE, cosa que se había detenido cuando los asesinatos de estas 2 personas blancas, o que había quizás bajado un poco de escala después del asesinato a manos de ICE de 2 personas que estaban observando la redada. Yo creo que hay un momento de incidencia, de resurgir, creo que hay un momento de nuevo de encontrarse, y yo creo que la guerra
la oposición a la guerra tiene un efecto unificador de personas alrededor de muchas visiones políticas y alrededor de muchas visiones ideológicas. Para quienes pensamos que la guerra nada, nunca. Quienes pensamos que la guerra, quienes piensan que la guerra no por razones religiosas, quienes piensan no a la guerra por razones económicas. Es un momento de convergencia y yo creo que hay una oportunidad, ¿verdad? Ahora más que nunca de pensar, después de Trump, ¿qué? Trump no va a durar, tiene tiempo de caducidad y se va a acabar ya mismo. Quizás no tan pronto como querramos, pero Trump se va a acabar. Ver, Clori, ¿cómo salimos de aquí? Yo creo que siempre apostando a la esperanza, salimos siempre con la esperanza. Y pues sí, Trump se va a terminar y posiblemente pues haya provocado su presencia en este segundo término un refuerzo bien grande de racismo, y de valores de separación, de odios, etcétera. Pero yo sigo apostando a que podemos seguir luchándolo y combatiéndolo y costará como costó antes vidas, como costó esfuerzos, organización, trabajo, pero yo sigo apostando a que lo podemos rehacer, a que no va a haber, a que ese no hay vuelta atrás, no será. Siempre volveremos, yo creo. No sé, Vero, aquí te dejo la esperanza para que continúes. ¿Vero? Yo pensaba que terminamos con Gloria y dije, contra, no me tocó a mí. Miren, yo bueno. voy a sacarlas de esta encrucijada y es que mientras todo esto está pasando, no se nos puede olvidar que se está hablando del presupuesto a nivel federal. Y entre las cosas que están pasando es que Trump está proponiendo un recorte de casi un 10% a la mayoría de los programas de asistencia pública para destinarlos a temas de defensa. Yo creo que es importante la manera en que la gente le ha caído encima, ¿verdad? Con ese tipo de recortes porque van a incidir en temas que tienen que ver con salud, temas que tienen que ver con vivienda, con educación. Y en esa línea una de las cosas que la gente siempre pregunta es, ¿pero qué es lo que tú quieres que la gobernadora haga con una guerra en Irán? ¿Qué ella puede hacer? Pues primero ponerse a Trump, hacerle frente. Aunque sea para proteger nuestros propios intereses territoriales. Y segundo, la defensa de la asistencia pública me parece importante porque cada vez que le decimos sí a la asistencia pública es un no a la guerra, sobre todo en este contexto. Y seguimos nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico, quería decir esto para el final, movilizando a la gente con el tema de los comentarios de HUD y de las propuestas que está haciendo HUD para recortar programas de asistencia pública, particularmente los programas de vivienda pública, sección 8, poniendo requisitos desde límites de tiempo, poniendo requisitos como son trabajos de hasta 40 horas, no notificarle a la gente 30 días antes si se va a empezar un proceso de cancelar un contrato, sacar a las familias con inmigrantes totalmente de vivienda pública y vivienda subsidiada y recordarle a la gente que desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos asistiendo a grupos o organizaciones que quieran presentar comentarios. Igual hay gente que los quiere presentar. ¿Cuál es el portal para presentar los comentarios desde Ayuda Legal? Para asistir. Es ayudalegalpuertorico.org / comentarios HUD. Comentarios-HUD. Eso Wilton nos va a regañar porque no lo pusimos en el rundown, pero es ayudalegalpuertorico.org no es guión, es diagonal. Es diagonal. Comentarios-HUD. Sí. Así que Wilton va a poner esto bien bonito aquí debajo y la importancia de que comenten, las fechas de comentarios son hasta el 21 de abril en algunos casos, en otras son hasta el 1 de mayo, pero ya lo que nos quedan son 2 semanas y que una de las cosas que hemos estado pensando con otras organizaciones es que hacerle frente en todos estos flancos, en los flancos que tienen que ver escoger guerra sobre gente, yo creo que es medular y urgente en estos momentos. Así que nada, quería sacar un poco este espacio porque la verdad es que hoy nos vestimos, nos arreglamos, nos maquillamos, pero se lleva eso, ¿no? De que esta semana uno pensó que se podía morir y que a pesar de eso fuimos al trabajo. Y fuimos a la escuela a llevar los nenes. El fin del mundo nos va a pillar trabajando. El fin del mundo nos va a pillar trabajando. Pero ¿sabes por qué? Porque es la normalización. Si yo te dijera, hoy es el día del fin del mundo, ¿qué tú harías hoy? No lo digas aquí, por favor, porque estamos en espacio laboral. Pero tú no irías a trabajar, pero lo hacemos, no porque solamente no creamos que Trump no va a hacer nada, sino que no lo hacemos. Ahí lo puso Wilton, un aplauso a Wilton, gracias, por favor. Wilton, you're the best. La paciencia de Wilton nos mantiene vivas en muchos sentidos, yo le agradezco siempre a Dios por eso. Y darle, ¿verdad? Entender que hemos normalizado hasta la posibilidad de morirnos, producto de una guerra. Y hay que luchar contra eso, y contra eso ciertamente, ¿verdad? La esperanza. En pantalla está el portal de Ayuda Legal Puerto Rico para que la gente pueda comentar, y siempre agradecida a Wilton,
agradecida a Vero y a Glory, y excusamos a Verónica Rivera Torres, que hoy nos hizo falta. Correcto. Que también tiene que estar embelleciéndose para oponerse al fin del mundo. Seguimos.